a la poderosa palabra del Señor, a el libro de Nahum. Nahum. O sea, estamos en Jonás, vamos a pasar un libro que es Miqueas, y después de Miqueas está Nahum. Voy a animarles a que me acompañen al capítulo 3 de Nahum. Voy a pedir que me pongan por favor la primera diapositiva. Vamos a leer allí en Nahum. ¿Podemos leer, hermanos? Todavía no han encontrado Nahum. Las páginas están pegadas. ¿Existía un Nahum? Sí, existe un Nahum. Nahum. Bueno, Nahum, ya estamos allí, queridos hermanos. Todavía no hay mucha gente. Ya estamos en la predicación, hermanos queridos, así que atentos porque el Señor nos va a hablar. Nahum capítulo 3, versículo, vamos a leer, voy a pedir el favor de la diapositiva, la primera diapositiva. Vamos a leer Nahum en el capítulo 3, versículo 1. ¿Podemos leer, iglesia? Eso, ya estamos ahí. Dice, ay de la ciudad sedienta de sangre. De hecho, el título ahí en nuestra Biblia dice, ¿descripción del fin de quién? ¿Descripción del fin de quién? Por favor, yo le animo a que traiga su Biblia, ojalá la Biblia en papel. Mira, dice, descripción del fin de Nínive. Ay de la ciudad sedienta de sangre, para que tengamos un panorama de quién es Nínive y por qué Dios la iba a destruir. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas, la multitud de muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier en los que todos tropiezan. Imagínense, esto es una película que nos está contando Nahum de cómo fueron acabados y destrozados los asirios. Aquí casi que usted pone a leer esto, usted casi que escucha los chasquidos de los cascos de los caballos metiéndose en la ciudad, las mujeres en embarazo gritando. Dice, y todo por las muchas prostituciones ¿de quién? De esa ramera de encantos salameros, de esa maestra de la seducción. Nínive engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. Aquí estoy contra ti, afirma el Señor. ¿El Señor qué? Todopoderoso, el Pantocrátor. Te levantaré la falda hasta la cara, para que las naciones vean tu desnudez y los reinos descubran tus vergüenzas. Te cubriré de inmundicias, te ultrajaré y te exhibiré en público. Todos los que te vean huirán de ti y dirán, Nínive ha sido devastada. ¿Quién hará duelo por ella? ¿Dónde hallaré quien la consuele? Nuestro querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento tan impresionante e impactante también que nos muestras en tu santa palabra, Señor. Sí, es un mensaje de juicio el que nos toca hoy, Señor. Pero también, Señor, en los mensajes de juicio hay la consolación tuya porque es tu santa palabra, Señor. Y ella también nos edifica, nos forma, nos consuela y nos anima, Dios de los cielos. Tú no eres un Papá Noel que está ya sentado, que no te fijas lo que ocurre en nuestra región o en nuestros países o en el mundo entero. Padre, gracias por dejar este registro. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a esta iglesia, Señor, de manera particular en este año del avivamiento. Padre, gracias por darnos la bendición enorme de saber que tu palabra son registros históricos veraces, concretos, puntuales, que la muerte de Jesucristo en la cruz fue un hecho histórico y real, Dios. Que el pecado del ser humano no es un cuento, Señor, de Netflix, sino realmente es una realidad con la que tenemos que enfrentarnos nosotros como hijos tuyos diariamente y el mundo que no te conoce, porque tú estás señalando este mundo, Señor. Padre, gracias por darnos el gozo y la alegría de estar en el día de hoy juntos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título que yo le puse a la enseñanza del día de hoy es Nínive
o la gran ramera es perdonada. Ahí está, le llamaban la gran ramera, le llamaban ¿a quién? Impresionante como la llamaban, ¿no? Es impactante porque el Señor había decretado destruir a esa ciudad. Eso no es que el Señor se levantó ese día con dolor de cabeza, perdón Señor, y dijo, ¿a quién destruyo hoy? No, esta gente llegó al colmo de los pecados, así como ha sucedido a lo largo de la historia cuando las naciones creen realmente que están fuera de sí. Y este contexto histórico, mire, los que están aprendiendo a predicar o los que están predicando. La predicación siempre se basa en 3 tiempos. Tesis, voy a mostrar la tesis. Nínive es una ramera. La antitesis, Nínive se arrepiente, hace todo lo contrario a Nínive. Y la síntesis. Así son los sermones, siempre, porque todos los sermones son una tesis. Tesis, antitesis y síntesis, lo que el Señor siempre nos comunica en un mensaje. Veamos la tesis. La tesis es que Nínive era la capital de Asiria, conocida por su crueldad y por su injusticia. Aquí en este primer diapositiva que tenemos, vea los empalamientos que hacían ellos. Esto es sacado de las ruinas de Nínive, de Asiria. Ellos llevaron, ellos no tenían, como lo vamos a ver ahorita por el historiador Livingstone, el empalamiento de ellos era tremendamente cruel. Y en este contexto, Nínive era grande en pecado, queridos hermanos, porque los asirios fueron conocidos en todas partes por su violencia. Eso fue un imperio, ellos acabaron con Tebas, ellos acabaron con el imperio egipcio. Vaya usted a darse cuenta, un imperio que acabe con otro imperio. Ahí aún sigue, de hecho, la destrucción de Nínive, ahí sigue la forma como ellos acabaron con Tebas. Cuando Asiria invadió Egipto, acabó con todo el mundo. Y aquí lo que estamos viendo en Nahum es cuando Babilonia acabó con Nínive, que era la capital de Asiria. Entonces esta gente no mostraba piedad con sus enemigos. Era realmente una nación malísima. Usted, por ejemplo, puede verlo en YouTube, puede verlo a través de la historia. La historia tiene registrado a nivel mundial y les animo a que lo hagan esta tarde. Y para que se den un paso de lo que era la nación de Asiria. Ellos fueron los primeros que inventaron lo que hoy en día está de moda, la guerra psicológica. Ellos tenían guerra psicológica, ellos decapitaban a la gente y la ponían, la exhibían. Y eso producía mucho terror, mucho miedo, así como el Estado Islámico que degüella frente a las cámaras, porque eso se llama guerra psicológica, eso asusta, eso espanta. Pero esta gente no se andaba con juegos. Miren lo que esa gente hacía. Esa gente empalaba. No traje imágenes más fuertes para no perturbar, digamos, la sensibilidad de nadie, porque hay unas imágenes terribles. Azurbipan, de hecho, era el rey que estaba a la cabeza cuando invadió Israel. Y cuando se llevó a Israel en cautiverio y cómo los castigó y los despellejó. A las mujeres, nos cuenta el profeta, las mujeres el embarazo las ponían en fila y les iban abriendo el vientre para sacar al bebé. Gente cruel, guerra psicológica. Usted se está dando cuenta, es que el Señor amaneció de mal genio, va a acabar con Nínive, cuidado. Entonces, hermano, la historia cuenta que ellos empalaban a sus víctimas, por favor la siguiente diapositiva, en postes afilados, dejándolos que se asaran hasta la muerte con el sol del desierto. Ahí los dejaban. Y los empalaban de tal forma que no murieran inmediatamente. Ellos no empalaban por el ano, porque generalmente el empalamiento es por el ano. Ellos empalaban, ahorita vamos a ver la siguiente, ellos empalaban por las costillas. Ellos fueron los que inventaron la crucifixión, donde fue llevado Jesucristo. No fueron los romanos. Los romanos la llevaron hasta su máxima expresión, la pulieron ese castigo, pero ellos fueron los que inventaron la crucifixión. La gente verdaderamente cruel. Yo quiero que por favor lo vean en esta semana, estemos orando y mirando, y aparte que nos vamos a llenar de cultura general, vamos a ver realmente lo que significaba esta nación. Esta gente decapitaba miles de personas y apilaban los cráneos, guerra psicológica, a la entrada de las ciudades. ¿Quién se acercaba? ¿Quién les iba a traicionar? ¿No? ¿Quién podía traicionar a esa gente?
y despellejaban las personas vivas, comenzando por los dedos de los pies para que duraran tiempo. He tratado de ser lo más suave, créeme. No respetaba a esta gente ni la edad de los invadidos, de sus prisioneros, que en realidad no eran prisioneros porque iban a ser masacrados. No respetaban ni la edad, no respetaban el sexo y seguían una política de matar bebés porque ellos no los iban a cuidar. Ellos cuidaban sus propios bebés, pero como de pronto hacen las naciones más adelante, como lo hicieron por ejemplo los españoles, cuando invadieron acá mataban a los adultos, pero las mujeres generalmente para ser esclavas y formar harenes, y los niños para ser esclavos. ¿Cierto? Pero esta gente mataba a los bebés. Mira cómo lo narra a colores el profeta Nahum, cómo mataban los bebés los asirios. Versículo 10 del capítulo 3. Dice, porque esto es impactante, ¿no? Dice, con todo, Tebas marchó al exilio, fue llevada al cautiverio. ¿A sus hijos qué? Los estrellaron los asirios contra las esquinas de las calles. Mira lo que hacían con los bebés. Yo quiero que los vean. El último Rosso, mire usted a los iraníes. Mire, son barbados y mire todas, así son, cerrados de barba y hoy en día son igualitos. No olvide que los asirios y los iraquíes y los iraníes son Asiria y Babilonia. Esa es la gente de hoy en día. Todavía esos países están allí. Están preparados para lo que el Apocalipsis nos llama la guerra que Dios va a tener contra ellos. Porque ¿dónde se va a terminar la vida? Donde comenzó. ¿Dónde va a dar el Señor el jaque mate? Según Apocalipsis, en Babilonia. Porque ahí comenzó todo. Entonces, queridos hermanos, esto es impresionante. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí, la siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, podríamos, véalo, ahí comenzaban los empalamientos. Les metían por las costillas, los sacaban, los dejaban la gente ahí. Esto eran unas fotografías, estos son unas esculturas cuneiformes que ellos mandaban a hacer. Así como hoy en día el Estado Islámico graba un video. ¿Ya está listo? Sí. ¿Listo? Listo. Y cogen a la persona. Bien, nitidez. Igualito. Eso lo mandaba a hacer el rey, lo mandaban así y eso lo repartía. Por eso es que hay tanta tablilla hasta el día de hoy, porque ellos empezaban a repartir esas tablillas a los pueblos que iban a invadir. O vienen o vean lo que les espera. Usted empezará a entender por qué el rey Ezequías, cuando el profeta Isaías es enviado a él, lo que le esperaba a él. Porque Asiria rodeó totalmente a Judá. Asiria no conquistó a Judá. Asiria conquistó el reino del norte, el reino del sur lo conquistó Babilonia. Por eso hay el canto tan maravilloso cuando Ezequías confió en el Señor y el Señor le manda a través del profeta Isaías y le dice, no voy a permitir que Senaquerí, ya era el otro rey que estaba, Senaquerí entre aquí a Judá. Pero con Israel sí, el Señor lo permitió. ¿Me están siguiendo, querida iglesia? Esto es impresionante. Versículo 4 de Nahum 3:4. Dice, ¿y todo por qué? ¿Por qué el Señor iba a castigar duramente a Nínive? Dice, y todo por las muchas prostituciones. Mire, queridos hermanos, por las muchas prostituciones de esa ramera de encanto salamero. ¿Por qué llaman a Nínive ramera? ¿Cuál es la razón de llamarla así? ¿Por qué el Señor utiliza ese lenguaje? ¿Por qué el Espíritu Santo emplea ese lenguaje, no? Ese símil, y sabemos que las palabras que el Señor emplea son perfectas, y eso hay que estudiarlo, se llama crítica lingüística, y a ver por qué el Señor emplea esas palabras, son impactantes. Mira lo que dice Herbert Livingston. La palabra, esta ramera, dice el historiador, quizás es una referencia a la principal diosa del amor de Nínive, aunque también por extensión se le aplica a la ciudad en general, que se asemejaba a una prostituta en sus artimañas de seducción para atraer y someter
a los pueblos. Es decir, el lujo y las riquezas eran el cebo que Nínive usaba para atraer a otros. Y después que los seducía y los atraía con promesas falsas, a sus enamorados, entre comillas, los sometía cruelmente a la esclavitud mientras los despojaba de sus bienes y de toda su dignidad como seres humanos. Nínive les proponía, mira el esplendor que tenemos como ciudad, como imperio, como una prostituta que sale bien arreglada, bien adornada, bien maquillada, ofreciendo amor, pero realmente no hay nada de eso. Ese es el lenguaje fuerte, pero es el lenguaje que el Señor está empleando allí. Y después de que ellos creían, el pueblo que iba a ser invadido, creía que realmente iba a haber una paz, que realmente iba a haber una transacción, que realmente iba a haber una piedad, Nínive los traicionaba. Igualito que pasa en la vida real. Y al otro día el tipo no tiene ni siquiera para el Transmilenio. Uy, me dejaron sin plata. Por eso Proverbios, allá nos llegaremos seguramente, Proverbios nos enseña que el que vive o el que le gustan las prostitutas termina en la miseria. Queridos hermanos, aquí en este versículo 4, al catalogarla, como ramera, Nahum se fija tanto en la idolatría de su religión como en la perversidad de su conducta. ¿Sí? Porque eso hay que decírselo sobre todo a los jóvenes. El amor de las prostitutas es mentira, eso es un amor comprado. Eso es mentira, no hay allí nada. ¿Esos no son temas de púlpito? ¿Y entonces de qué temas son esos? Es el Señor quien coloca esos temas. Queridos hermanos, con ese lenguaje que cualquier hombre entendemos inmediatamente, Nahum denunciaba la astucia malvada que tenía Nínive. Estoy sacando todo el prontuario, estoy hablando como fiscal. Estoy hablando de lo que es Nínive, simplemente estoy hablando de su prontuario, estoy contando lo que la palabra del Señor nos dice de esta ciudad. Y después de seducir a muchos pueblos, los humillaba, los mataba, los despojaba y los exhibía pública. ¡Qué crueldad, oye! No me cansaré de repetirlo. ¿Cómo hace quién? Pues como hace la prostitución, como le sucede a los hombres y a las mujeres que caen en ese mundo tenebroso y oscuro, porque las mujeres también están cayendo en eso. Controlado por Satanás. La Biblia enseña que hay unos demonios que controlan eso. Así como la prostitución, querida iglesia, es la caricatura y la negación del verdadero amor, de igual modo Nínive representaba el más radical desprecio a todos los valores tanto humanos como divinos. Esa era Siria. Ese fue el imperio que Dios se levantó para castigar a Israel. Esas son tipologías del infierno. Porque el infierno va a ser estrenado. De lo que le espera. Dios amenazó. No creyeron, les llegó a Israel los asirios. Por eso, queridos hermanos, Nínive es comparada por su astucia, como lo dice Proverbios 5. ¿Con qué lo estaba comparando Nahum? ¿Con una qué? ¿Con qué? No nos dé pena porque ese es el lenguaje, una ramera. Mire cómo lo dice Proverbios 5, seguramente ya también llegaremos. Mire cómo lo que el Señor habla de esa clase de amor. El Señor, la palabra de Dios, dice en Proverbios 5, porque los labios de la mujer ramera, dice en otro lenguaje, dice extraña. Extraña es sinónimo de ramera. No es una mujer, la mujer del prójimo, no. Extraña en la Biblia o en ese contexto es una ramera. Y uno lee todo el 5 y dice, sí, claro. Porque los labios de la mujer ramera destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, igual que hacía Nínive, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Así le pasaba a todas las víctimas de Asiria. No había a quien perdonaba. Más Hitler, que perdonó en los campos de concentración a los judíos, gitanos, homosexuales, y los exterminaba de una manera lenta. Pero esta gente no. Es impresionante esto. Entonces, queridos hermanos, Nínive atraía por su apariencia engañosa, por el brillo de su poder, por sus riquezas.
que tanto encendían y fascinaban a los hombres de ayer, pero también a los hombres de hoy, y sobre todo a los chicos incautos y a las chicas incautas, que buscan en esos placeres el verdadero amor. No, la vida sexual es para el matrimonio. Es un regalo que Dios me dio para compartirlo con mi futura esposa, o con mi actual esposa, o con mi única esposa. Amén. Es un regalo para eso. Entonces, queridos hermanos, dichas las cosas así, creo que ahí ya contextualizamos, ¿no? Ya vimos la tesis. Tenía que hacer un poquitico de contexto para que viéramos por qué era que el Señor lo iba a traer. Pero, queridos hermanos, siempre al final Nínive utilizaba todo esto, ¿para qué? Para cazar a sus víctimas. Cazar con Z, con Z. Igual que hace ¿quién? Proverbios 5. ¿Quién? Pues la ramera. Porque ella va por dinero. Yo sé que estoy hablando obviedades, pero es necesario volverlo a recalcar. Porque uno cree que ese mundo oscuro se acabó. No se ha acabado. No se ha acabado. Eran los hombres casados y el sinónimo o el paralelo se ve perfectamente allí. Y los pasos verdaderamente de esas naciones conducían al Seol. Lo mismo. Y donde hay rameras, hermanos. Yo como no voy a la octava, yo no. Todo lo que sea pornografía. Eso es amor mentiroso. Eso no es cierto. Chicos, las mujeres no son así. Chicas, los hombres no son así. Eso es mentira. Sus pasos conducen al Seol. Estuve leyendo y los índices de consumo de pornografía en la mujer han crecido abismalmente. Alto, la mujer está que consume mucho eso. Terrible. Y en nosotros los hombres, eso es adictivo. Bueno, de hecho es adictivo eso. Entonces, ojo con eso, queridos hermanos. Sea una aplicación para ver qué están viendo nuestros chicos, nuestras chicas, a cualquier edad de la vida, eso cualquier persona es susceptible a esto. Y los que fuimos víctimas de eso, no crean que no. Podemos volver a caer. Con mayor razón tenemos que estar haciendo baños constantes con la palabra de Cristo. Diálogo con la esposa. Diálogo con la esposa mirando qué hace uno ahí. O se cae también en las drogas nuevamente o en los juegos, lo que sea, todo lo que sean adicciones. Bueno, ahí dejo eso. Ya dejé la tesis allí, queridos hermanos. Entonces les animo a que me acompañen a Jonás, porque vamos a terminar nuestro capítulo 3, donde lo dejamos ahora 8 días, para que tengamos entonces ya el contexto, ¿cierto?, de lo que va a pasar aquí en el versículo 4. Y con este trasfondo en mente, pues vamos a entender mejor el versículo Jonás 3, ¿qué? 4. Ya llegamos allí, iglesia. Jonás capítulo 3, versículo 4. Téngamelo ahí, por favor. Entonces dice así la poderosa palabra del Señor. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. A eso ahí dejamos ahora 15 días. Mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 palabras. Es un sermón de 8 palabras. En el original no es de 8 palabras. En el original, que seguramente es en arameo o en hebreo, es de 5 palabras. 5 palabras nomás. En 40 días, el verbo, no me voy a meter ahorita en ese tema, pero quiero decirlo, la palabra que se traduce como destruida es, dentro de 40 días va a ser puesta Nínive patas arriba. O sea, va a quedar al revés. Ese era el mensaje que tenía Jonás o que estaba dando Jonás. Y nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, imaginémonos un capitán de un barco que ve que el barco se va a estrellar, ¿no? Que ve que su barco va contra un iceberg, por ejemplo. Pues lo mínimo que tiene que hacer es ¿qué? Cambiar el rumbo. Lo mismo en su vida y en mi vida. Si usted ve que usted tiene problemas con la seducción, con la impureza, con la adicción sexual, usted tiene que cambiar el rumbo de su vida, con todo lo que sea. Entonces, así le pasó a Nínive. Nínive iba rumbo a la destrucción. Y aparece este profeta declarando semejante mensaje. Aquí comienza la antítesis. ¿Por qué? Porque es una oportunidad
para cambiar de acuerdo a cómo esta gente reacciona. Mire el versículo 5, donde comienza la antítesis de lo que tal vez la gente pueda hacer hoy en día. Esos evangélicos otra vez predican. Esa gente sí está de atar, ¿no? Pecado otra vez, pobre gente. Mire lo que hizo este pueblo, versículo 5, increíble. Dice, y los ninivitas, versículo 5, y los ninivitas le creyeron a Jonás. Le creyeron a Dios. Iglesia y amigos que nos acompañan, yo no predico mis palabras. Y si usted va a un sitio donde le predican las palabras del pastor, está equivocados con esa predicación, porque esa predicación no salva a nadie. Pueda que convierta a la gente al pastor o a esa iglesia o a ese movimiento, pero no a Dios. No está sacando seres humanos del infierno. Le creyeron a Dios, dice el texto. Es impresionante porque uno tiene que ser muy honesto con lo que las Sagradas Escrituras nos van diciendo con relación a lo que esta gente va haciendo. Dice, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron ¿de qué? De luto en señal ¿de qué? Hermanos queridos, esta respuesta del pueblo no se la esperaba a nadie. Si usted está conectado conmigo, sabe perfectamente lo que los asirios le iban a hacer a Jonás. Esa gente no le tenía miedo a nadie. Es más fácil irle a predicar a ellos hoy en día que son musulmanes. Hoy en día son musulmanes. Hoy la religión que manejan ellos hoy en día son musulmanes. Y usted los ve igual con esas barbas, su cara, su rostro. Asusta. De hecho, el Señor les había profetizado. Les mandaré personas, les mandaré jinetes que su rostro los asustarán a ustedes. Es el último rostro que mucha gente vio. Así como mucha gente, el último rostro que vio fue el de Pablo Escobar Gaviria antes de morir. Esta gente se gozaba haciendo eso. El último rostro que verás será el mío mientras te mato. La Biblia enseña que el último rostro que verán los condenados es el gran trono blanco, ira. Hermano, no hable de eso, pero ¿por qué si es un mensaje de juicio, hermano, el que tenemos hoy? A ver si la gente se salva. Porque es que es cierto, queridos hermanos. Entonces la respuesta del pueblo y su arrepentimiento nos dicen que no solamente escucharon como muchas personas en nuestras iglesias en nuestro tiempo y en nuestro mundo, sino que reconocieron la autoridad del mensaje como de ¿quién? Como de Dios. Porque el mensaje para que sea bíblico tiene que ser de Dios. Nosotros simplemente somos perifoneadores. El verdadero predicador es el que le presta la garganta a Dios para que transmita su palabra. Porque es un mensaje de Él para que puedan existir verdaderas conversiones y arrepentimiento genuino. Como decían los reformadores, al predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo viaja en la predicación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, la filosofía del creyente es predicar los hechos de la cruz para que la gente, ese mensaje tan absurdo para muchas mentes, lo salve. La persona sea salvada por Dios. Entonces eso creyeron los ninivitas, queridos hermanos, porque dice el texto, y los ninivitas le creyeron a Dios. Y el mensaje que Jonás dio era que, claro, un mensaje de juicio. Es un mensaje completamente de juicio. Y a veces los sermones se caracterizan por eso. Y uno como predicador, sobre todo cuando está comenzando, yo me reúno con algunos hermanos que están comenzando su ministerio. Y les da cosa predicar la palabra versículo a versículo, como lo hacemos acá, porque están jóvenes y quieren quedar bien con la gente. Pero Pablo dice a los Gálatas, si yo hiciera eso, si yo no diera el escándalo de la cruz, si yo no predicara a Cristo crucificado, yo estaría honrando a los hombres y no a Dios. Y a quien quiero agradar, dice Pablo en Gálatas 6, es a Dios, no a los hombres. Por eso me hice enemigo de ustedes. Sus mismos Gálatas
se convirtieron en enemigos del apóstol Pablo. Entonces, es impresionante porque a veces, repito, los sermones no están muy caracterizados y ahorita estábamos cantando de gracia y esto es un sermón de gracia. En medio de todo eso es un sermón de gracia y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Porque Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero hermanos, atención, el mensaje de Jonás sí era de misericordia y juicio y era de gracia. Era de gracia. La enfermedad de mi hermano durante un año fue de gracia. Así lo vimos manejando su cáncer. Dios le dio un año. Yo le pregunto a usted, suponga que Dios le dice a usted, en 40 días te vas de aquí. Es Dios quien te dice, en 40 días, chao. Eso es un mensaje de gracia, 40 días. Bueno, ya sé que por lo menos 39 días voy a ser inmortal. Porque Dios no puede fallar a su palabra. Ya sé que durante 39 días Él no me va a adelantar el calendario. Si voy en 40. Y cuando llegue el día 40, Él no espera que sea el día 40, 12 y un minuto. No, Él espera que el día 40 comience 1, 2, 3 de la mañana, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltan 5 para las 12. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Llega a las 12 y cuando las 12 sonaron tin, tin, tin y el ángel dando tin, tin, tin. Y terminaron las 12, aún así el Señor espera un momento y se levanta y decreta juicio y sí. Porque ese es Dios. Mire todo lo que le dieron a Sodoma y a Gomorra. Entonces le daban 40 días. Entonces esto sí es un mensaje de gracia. Los 40 días nos habla que era un mensaje de gracia, como lo veremos en el siguiente mensaje, si el Señor me da licencia, es ese. Jonás dice, a eso era que yo me refería. A eso, a que tú los perdonaras. Porque sabía la gente lo malvada que era Siria. Entonces, queridos hermanos, pensemos por un momento eso. 40 días. 40 días es harto tiempo. Fue harto tiempo. Y lo sorprendente es que estos 40 días de gracia le daba Dios a Nínive seguido de ¿qué? De su juicio. Si ellos descuidaban estos días, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Nínive no se hubiera arrepentido? Cumple el Señor su... Pero hay ejemplos a montón, a granel. ¿Qué querés? Comenzamos con Génesis 18, 19, donde el Señor viene con 2 ángeles, se encuentra con Abraham, va y lo visita, le dice dentro de un año Sara va a quedar en embarazo, y a propósito empieza a hacer un soliloquio, a decir, bueno, es cierto que Abraham va a ser padre de todas las naciones, voy a dar la oportunidad para que ore por esta nación que voy a ir a destruir. Y entonces, mientras está haciendo ese soliloquio, el Señor le dice, ¿sabes que voy a destruir a Sodoma y a Gomorra? Porque me han dicho que que es un pecado y ta. ¿Recuerdan eso? Y empieza Abraham a regatear como buen paisa. No, pero venga, no, si hubieran tanto, venga, si hubiera tanto, déjemelo en tanto, no, pues que apenas, ay, no tiene algo espichadito, hay unos zapaticos espichaditos que nos los vende ahí baratos. Así comenzó, regateando. Y el Señor salvó a los únicos que habían allí. Y me impacta, ahora que llega eso a mi corazón, me impacta que a la única mujer de la que Cristo dice, aprendan, viene eso a mi corazón en este momento, de la única mujer que el Señor Jesús dice a nosotros, aprendan de una mujer, dice, aprendan de la mujer de Lot. Que volteó a mirar hacia atrás. Justamente, no dice, aprendan de Bodia, de Cinti, que no se lo dice Pablo. Pero el Señor Jesús, hablando de que aprendan de una mujer, dice, no sigan el ejemplo de la mujer de Lot. Aprendan de la torpeza de esa mujer, que fue liberada, sacada, salvada, su marido, sus hijos, pero aún así dijo, no, pero es que el mundo es muy agradable. Bueno, me metí en otro sermón, pero Dios sabrá para quién era esa palabra. El hecho, queridos hermanos, es que la palabra del Señor dice que el avisado, en Proverbios también llegaremos allá, el avisado ve el peligro y ¿qué? Y se quita, se aparta, porque si no, pero el necio sigue ahí firme y lleva las consecuencias, o como dijo Edwin, del bulto. Exactamente, por no quitar el bulto. Exactamente, tal cual. Entonces, queridos hermanos, la gracia del Señor sigue reinando durante estos ¿qué? Y durante estos 2600 años.
Sigue reinando la gracia del Señor, porque el Señor ciertamente va a destruir esto. Se lo aseguro. Y tal vez yo pronto me vaya. De pronto el Señor dentro de poquito me gradúe. Pero eso no cambia en la realidad de las cosas. Que esto va a ser, el Señor está dando un tiempo. Va a llegar un momento en que los brazos del Señor Jesucristo en la cruz seguramente van a ser así. Ya dejará de ser el Cordero. Porque ahorita está así, todavía invitando a todos. Vengan a mí. Pero va a llegar un momento en que los baje. Ya no será el Cordero. Por eso es que en Apocalipsis se vio un Cordero airado. Es una contradicción. Un Cordero airado. ¿Qué quiere decir? Que en medio del juicio hay gracia y misericordia del Señor, pero que ya no habrá una segunda oportunidad. Bueno, sigamos entonces, queridos hermanos, porque en realidad Dios ha dado 2600 años a la humanidad desde que se escribió este libro, y ha dado también a usted la edad que usted tiene. Mire la edad que usted tiene. Yo soy cristiano, y ya resolví esa situación. Cuidado con el testigo, salvo siempre salvo. Esas doctrinas que se meten y cada uno vive como quiere. Cuidado con esos textos que se acuñan por ahí, salvo, siempre salvo y tal, pero yo vivo como quiera. Hay que mostrar fruto de arrepentimiento. Por sus obras los conocerán, dijo el Señor Jesucristo. Entonces vendrá el juicio sobre esta humanidad si desprecian o si de manera individual seguimos despreciando la oferta de misericordia y gracia que Dios nos da. Hermanos queridos, Nínive, están unas buenas noticias. Nínive no rechazó su oportunidad, no rechazó la advertencia, sino que dice la palabra del Señor que creyó y actuó de manera inmediata. Hermanos, Dios sigue enviando mensajes de advertencia hoy a través de su palabra. ¿Usted lo está escuchando? ¿Lo estamos escuchando? Pero Ovidio, es que yo soy cristiano. Sí, los israelitas también. Los judíos también. Y el Señor permitió que entraran y los masacraran. Porque nosotros los cristianos o en nosotros los creyentes, la disciplina es mayor. Por eso usted va a la universidad con un inconverso. Usted en la universidad hace una pilatuna. ¡Pum! El Señor se las cobra rapidito. Pero a mi amigo inconverso, no, porque él está reservado para el día final. Esa es la razón por la cual el Señor nos disciplina y nos entrega tan rápido. Entonces, queridos hermanos, el Señor sigue advirtiendo a través de su palabra y el pensamiento que quiero que quede en nuestros corazones es: ¿estamos escuchando? Bueno, veamos unas aplicaciones para llegar al final de esta síntesis, de esta antítesis. Ahí en la siguiente diapositiva, por favor. La que sigue, esa. Dice: los hombres más poderosos del mundo son aquellos que conocen la voluntad de Dios y son valientes como leones. ¿Para qué? No escuché nada. ¿Está muy pequeña la letra? ¿Para qué? Eso no es solamente los pastores o los ancianos o los que estamos acá frente al púlpito. Nosotros todos los días en nuestro trabajo, cuando usted abre la Biblia, como le decía ahorita Edwin, y estamos en nuestro trabajo, en nuestro contexto, en nuestro culto familiar, en nuestro devocional con nuestros hijitos, ¿estamos qué haciendo? Predicando la palabra del Señor. Ahora, que hay algunos que estamos llamados a hacerla de tiempo completo, está bien. Y otros que nos apoyan, está bien. Pero nosotros estamos llamados como hombres y como mujeres a predicar la palabra del Señor. La diapositiva que sigue, por favor, también de Jane Smith, la que sigue, por favor. Dice la predicación, ¿qué dice? La predicación que no trae, ahí está. ¿Que no trae qué? Hermanos, esos son tics para los predicadores de nuestra amada iglesia. La predicación que no trae a los pecadores cara a cara con sus pecados y con Dios jamás producirá arrepentimiento. Esto no es endulzarle el pecado a nadie ni a la persona que más... No, es con amor pero con radicalidad decir: hermano, esto pronto nos vamos de acá. Pronto nos vamos de acá. Nosotros nos ganamos la vida haciendo otras cosas, pero nuestra profesión es ser cristianos. Esa es nuestra profesión. Hermanos,
es impresionante este versículo, porque nosotros vemos que los ninivitas creyeron al Señor. Y los ninivitas creyeron al Señor. ¿Por qué? Porque usted es un hombre de éxito. Porque usted tiene un traje de 5 millones de pesos. Porque usted tiene unos zapatos Ferragamo. Hermano, así se enseña en muchas iglesias de nuestra sociedad y de nuestro mundo, que es el éxito del pastor o de la pastora. Eso no tiene nada que ver, queridos hermanos. Realmente, para que nosotros podamos ver el milagro de la salvación de un ser humano, hay que predicar lo que para muchos es la locura de la predicación. No es que el evangelio sea una locura, en modo alguno, iglesia. El evangelio no es una locura. El mundo, la filosofía dice que es una locura ese hombre muerto en la cruz, pero no es una locura. Porque nosotros hablamos de los hechos y entendemos como hijos de Dios de lo que ocurrió en la cruz, de la sustitución, de la expiación, de la redención, del alcance de la cruz. El inconverso, obviamente, para eso, qué cosa tan loca. Esos cristianos sí están es de atárola. Claro, pero para que se produzca un milagro como el que estamos viendo, el más grande avivamiento. No se conoce en los Guinness Record un avivamiento más grande de una ciudad como este que registra las Sagradas Escrituras de Nínive. Los ninivitas creyeron a Dios, y ese es el propósito de la predicación, queridos hermanos, que los hombres crean al mensaje de Dios y luego se arrepientan. Esperamos un sonoro amén. El propósito de la predicación es que los hombres y las mujeres crean el mensaje de Dios, crean a Dios, le crean a Dios y se arrepientan para que ocurra el milagro. Mire, queridos hermanos, esta iglesia en muchas ocasiones hemos hablado de gente que ha llegado acá y que tenían hasta ministerios en otras iglesias locales. Y la pregunta que les hacemos es un texto muy sencillo. ¿Cuál fue el texto bíblico que Dios empleó en esa iglesia cuando usted recibió a Cristo? Yo no me acuerdo. Por eso nunca nació de nuevo. Fueron convertidos de pronto al pastor, de pronto a esa iglesia, de pronto a ese movimiento, pero no a Jesucristo. ¿Me está siguiendo, querida iglesia? Y yo conozco así muchos testimonios, no puedo hablar de eso porque me desviaría, pero les daría infinidad de testimonios. Por eso la visión de esta iglesia, su ADN es eso, reorientar a los cristianos y reevangelizar a los católicos romanos. Eso ocurre, porque muchas veces, no, yo también, no, yo voy a esa iglesia y tal, y apenas uno habla con esa persona de pecado, de sus hijos, de su familia, de su hogar, no, yo el cristianismo no lo entiendo así, ¿sabes? Yo voy a un lugar donde me dan un pan fresco, hablan de mis emociones. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero eso no salva. La quimioterapia no salva. No, de pronto nos prolonga un poco más la vida. Queridos hermanos, el propósito en la predicación es predicar la palabra del Señor, que la gente responda con fe. ¿Te dan cuenta qué es esto? Una persona, es que estaban destinados desde antes de la fundación del mundo al infierno. ¿Quiénes? Los ninivitas, seguramente. Pero que se les escapó a estos al Señor de su planeación, se les escapó. Porque esto era una nación sanguinaria y todos creyeron. Y a todos los perdonó el Señor, como vamos a ver en la síntesis. ¿Y qué pasó entonces, Señor? ¿Le echaste a perder la teoría a Juan Calvino o qué? No, hermano, las teologías hay que dejarlas en su lugar. Hay que mirarle las Sagradas Escrituras. Y no estoy hablando más del reformador, a quien admiro y quiero mucho, por supuesto. Sino que es que mucha gente comienza en el evangelio así. Los evangélicos comienzan su vida discipular como deben terminar. Aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis. La mayoría de cristianos evangélicos comienzan su vida discipular en las iglesias como tienen que terminar. Comienzan a abrir de pronto un podcast en YouTube y se llama ese programa apologética, y empiezan a tener debates y a que les marquen link y toda la cuestión. Lo estoy viendo. Pero ese apologeta constantemente pierde debates. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta que necesita teología sistemática. Dice, ay no, para apologética, pero no teología sistemática. Se pone a estudiar teología sistemática.
y dándole, tú, y sigue perdiendo más debates, porque se da cuenta que ahora necesita doctrina fundamental. Y luego, cuando están aprendiendo que necesitan doctrina fundamental, se dan cuenta que ahora necesitan. Gracias, hija. Ya, aló. Ah, no, ya. Todo lo que toca lo arreglas. Gracias, bajito. Bienvenida. Entonces, en ese orden de ideas, miramos eso. Entonces, cuando están perdiendo debates, se dan cuenta que no puedo estar en apologética, necesito teología sistemática. Después de teología sistemática, ya no, caracoles, no, necesito doctrina fundamental. Empiezan por donde debieron haber terminado, y después de doctrina fundamental se dan cuenta que no conocen la Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene Habacuc? ¿De qué se trata? Hablábamos con un hermano esta semana, ¿de qué se trata? Me decía él, ¿de qué se trata el capítulo 20 de Hechos? Casi me corcha. Una persona no sabe de qué se trata el capítulo, de qué se trata Hechos. Queridos hermanos, y los cristianos en Latinoamérica comienzan por ese lado. Comienzan, dizque por apologética, porque son evangelizados y empiezan a defender unas doctrinas que no las comprenden, que no las entienden porque no conocen las Sagradas Escrituras. Entonces, muerden fácilmente. Cierro el paréntesis. Aquí hay que predicar es el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, porque en esos 40 días hay gracia. Es gracia que el Señor haya tenido a estos ninivitas hasta ese día. Queridos hermanos, los seres humanos no solo se salvarán si escuchan la predicación o exposición de la palabra del Señor. Los seres humanos necesitan creer. ¿Qué necesitan? ¿Creer qué? La palabra de Cristo, dice Romanos 10:17. La fe viene, pero ¿qué dice un sistema teológico que conocemos todos? Que la fe es un don y que si Dios no se lo da, entonces la persona primero tiene que regenerarse, nacer de nuevo para poder creer. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice exactamente lo contrario. Que a todos los que lo recibieron les ha dado potestad. Pablo dice en Romanos 10:17, hablando de los de su nación, dice, pero los de mi nación no escuchan el evangelio, y si no escuchan el evangelio, no serán salvados. Me decía una vez una persona, o sea que Cristo murió por todos. Claro que sí, entonces porque todos no se salvan, porque no creen. Pues porque no creen. La persona debe creer. Y cuando la persona cree, es confirmada con el don de la fe. Pero si la persona resiste, pues resiste. Pero eso no dice la Biblia, Ovidio. Por favor, un sistema dice que la gracia es irresistible, pero la Biblia dice que Jesucristo dice, no queréis venir a mí para ser salvos. Entonces la gracia sí se puede resistir. Pero el sistema, los cristianos comienzan al revés. Y no queréis venir a mí para ser salvados. O sea que el hombre sí actúa a su voluntad. Porque es que Dios no tiene mascotas, hermanos. Porque si yo no tengo responsabilidad dentro de mi albedrío, vuelvo a repetirlo como lo he dicho muchas veces, el juicio final es un circo. Queridos hermanos, la fe viene como... Me encanta la nueva versión internacional, porque la nueva versión internacional dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje de Jesucristo. La Reina Valera dice, de escuchar el mensaje de Dios. ¿Cómo llega la fe salvadora a un ser humano? ¿Cómo llega? Cuando escucha el evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el evangelio. Cuando lo escucha, cuando es expuesto al evangelio la persona, a ese evangelio, usted dice, pero es que esas palabras son como tan manidas, como tan usadas, pero es que es la palabra de Dios, úsalas y verá que Él respaldará ese mensaje. Los seres humanos se salvarán cuando escuchen la predicación y respondan con fe, crean. La condenación, hermanos queridos, Dios ha decretado que todos los que escuchen la palabra de Dios y se endurezcan sean confirmados en su condición. Dios ha decretado
que todos los que escuchen la palabra de Dios y se nieguen a aceptarla serán confirmados en su condenación. ¿Lo vuelvo a repetir o quedó claro? Porque todos los seres humanos estamos condenados desde... Pero hermano, y los elegidos, venga Romanos y miraremos cuál es el tema de los elegidos. Como uno de los hombres que creía en los 5 puntos del calvinismo llamado Spurgeon, lo atacaron una vez y él mismo dijo, yo tengo que predicar el evangelio como si fuera arminiano porque no sé quién es elegido. Hermano, todos estamos condenados, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el llamado tiene que ser para todos y el alcance de la cruz tiene que ser para todos. Para que el hombre rechace, como dice, ese es el tenor de las Sagradas Escrituras. Pablo dice que somos perfume para la gente que escucha el evangelio y lo cree, dicen segunda a los Corintios, pero que somos olor de muerte para la gente que escucha el evangelio y lo rechaza. Por eso la predicación de la palabra y el evangelismo no es por las manos que se levantan. No, que vamos ahora a calibrar el evangelismo con base en eso. No. Evangelismo es predicar el evangelio y los resultados se encargará el Señor. Vayamos a primera de Pedro 2:7. Vayamos por favor a primera de Pedro 2:7 para que veamos esto. Vuelvo y repito, Dios ha decretado que todos los que escuchen la palabra de Dios y se endurezcan sean confirmados en su condición. ¿Qué dice primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8? Miren lo que dice el apóstol Pedro. ¿Estamos allí, hermanos? Si no tiene Biblia, hágase al lado de un cristiano. Dice, vea lo que dice, para ustedes los creyentes, está hablando Pedro, se está acabando la Biblia. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. ¿Quién? El Señor Jesús. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. 8. Y también el Señor Jesús, una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Termina diciendo Pedro, tropiezan al desobedecer ¿qué? La predicación, la palabra del evangelio. Por eso tropiezan, no porque estén destituidos o destinados desde antes de la fundación del mundo al infierno. En ese orden de ideas, permítame decirle nuevamente, todos los seres humanos nacemos condenados. Porque esa es la tesis de Pablo en un lenguaje que sí está hablando de la salvación, que es Romanos 3. Porque es que estos sistemas sacan versículos cuando el contexto no está hablando de salvación. El Señor está enojado todos los días contra el impío. Sí, eso lo dice en Salmos, pero mira el contexto, ¿por qué lo está diciendo David? Que está hablando es David, el rey David. Está hablando de sus enemigos, de los enemigos de David. Mientras que Pablo, en Romanos 3, Pablo no le está hablando solamente a los romanos, sino le está hablando ¿a quién? A la iglesia. La revelación es gradual. Entonces, queridos hermanos, es importante entender eso. Entonces, ¿saben por qué el Señor Jesucristo es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, como está diciendo ahí Pedro? Porque las personas voluntariamente desobedecen la palabra de Dios. Porque la persona voluntariamente toma la decisión de decir, no quiero, no me moleste. Son esos evangélicos, cierre la puerta, hagamos un proyecto de ley, por favor, a ver cómo nos sacudimos de estas sabandijas. ¿Sabe por qué en Colombia no hay proyectos de ley para sacudirse de nosotros los cristianos? Porque nosotros estamos arrullados por Satanás. Porque lo que cree el gobierno de nuestros países, de nuestro país, este Congreso y este Senado, cuando ven los cristianos que se hacen llamar senadores, como ellos dicen, pero esta gente es inofensiva. Claro, seguro. Pero cuando escuchan el evangelio verdadero, empiezan a decir, esta gente anda trastornando las ciudades y hay que callarlos. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Ahorita, ¿por qué no existe? Yo no estoy pidiendo persecución, de ninguna manera, que la persecución viene de parte de Satanás. Pero sí tenemos nosotros que como iglesia aprovechar estos tiempos de paz y de tranquilidad para predicar el evangelio. Como dice la palabra del Señor, hasta que los impíos nos vomiten. Dios ha decretado que todos los que rehúsan aceptar al Señor Jesucristo tropezarán. Véalo, ahí está.
Para los que hablan de la gracia irresistible, muéstrele con amor, eso sí, pero muéstrele ese texto. Vayan juntos a ese texto. Si alguien insiste en vivir en la incredulidad, entonces está destinado a tropezar. Tropiezan porque voluntariamente desobedecen a la palabra de Dios. Por eso nuestra misión es ¿qué? Predicar, predicar, predicar el evangelio de la gracia. Nuestra labor es ¿qué? Predicar, predicar, predicar. Testifica, dice nuestro himno. Uno de los signos, ¿qué tal de pronto escucharlo ahorita al final del culto? Por lo menos esta predicación. Testifica, 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 dice ese himno. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo. Cuenta a tus amigos lo que el Salvador ha hecho por ti. Háblales de Cristo. Cuenta a tus amigos lo que Él ha hecho por ti. Testifica, dice el coro. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Si sientes compasión por tu familia, si sientes compasión por tu nación, así se llama el himno. Y cada vez se va cambiando. Si sientes compasión por tus hijos, entonces háblales de tu Señor. No hay otra manera de que la gente no se salvará. No se salvarán por su vida. Porque le digo una cosa, ni siquiera por la vida de mi Señor Jesucristo se salva nadie. Qué evangelio tan raro están escuchando, ¿verdad? Pero ese es el evangelio bíblico. Nosotros somos salvados por su muerte y justificados por su resurrección. Sin muerte, Dios no deja entrar al cielo a nadie. Qué texto tan rico ese 4 y ese 5, ¿no? Y ese versículo 5 dice, sigo en el 5, dice, creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de luto. Hermano, la Biblia nos muestra que su arrepentimiento fue visible. O sea que fue un arrepentimiento genuino. Y para mostrar que fue genuino, el Espíritu Santo nos da un contexto cultural. Esta gente, no solamente ellos, sino también los judíos, cada vez que tenía un arrepentimiento genuino estaba involucrado el ayuno y la humillación. Estamos esperando reunirnos con nuestros hermanos porque hace tiempos que no tenemos ayuno en nuestra iglesia. Desde el 2014 fue nuestro último ayuno. Yo espero que usted lo haga en su casa de vez en cuando. No en su trabajo, porque su trabajo se va a trabajar. Ojalá un domingo, no sé cómo estará el ayuno de cada uno de nosotros. Miremos lo que es el verdadero arrepentimiento. Dice, vea lo que es el verdadero arrepentimiento, como yo lo he dicho muchas veces acá. Arrepentimiento no es llorar solamente. Arrepentimiento es, tuvieron fe. Esa gente tuvieron fe, nos dijo ahí la palabra de Dios. Proclamaron ayuno y de esa manera mostraron un arrepentimiento genuino. ¿Estás en consejería con alguien? Esos son los indicadores de que la persona en efecto en consejería está entendiendo que tiene que arrepentirse, que tiene que ser creyente. Los recuerdos, hermanos, más maravillosos y esplendorosos que tenemos nosotros de ese día de hace 10 años, la última vez que tuvimos ayuno aquí en la iglesia, fue algo hermoso porque el Señor hizo cosas maravillosas hace 10 años. Hermano, el ayuno y el luto, repito, para estas personas, usted dirá, y para nuestro tiempo, y fortunadamente mucha gente ha hecho del ayuno una equivocación, pero no quiere decir por eso que no sea cierto. Así como han manipulado el diezmo, las ofrendas y otra cantidad de cosas, de la misma manera han manipulado el tema del ayuno y de la oración un día con el Señor. O 2 o 3, lo que usted pueda aguantar, pero con Él. No, es que estoy ayunando y se va a trabajar. Y llega el compañero de trabajo, ¿cómo está? Bien, hermano, bien. ¿Está un poquito enfermo? No, estoy ayunando. ¡Qué contradicción! ¿Y qué tienes que hacer ahorita? No, aquí con estos libros que estoy estudiando. No, ayunar es privarte del alimento sólido, si puedes médicamente, si el médico te lo autoriza, y comer alimento espiritual. Es estar con Él. Es decirle, quiero estar contigo, quiero mostrarte que puedo estar contigo así. El arrepentimiento no es solo un sentimiento. El arrepentimiento produce acciones concretas. El arrepentimiento produce
acciones concretas. Estos tuvieron unas acciones concretas. Vea, hasta el rey se convirtió. Versículo 6 dice: cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Algo parecido a lo que hizo Job cuando le llegó la noticia de que quedó en la miseria, que se murió su familia, que todo, algo afín a lo que hizo Job. Se humilló en ceniza. Sigo. Y dice, luego mandó el rey, tenía poder para hacerlo. Si usted tiene poder, vea lo que hizo este hombre. Mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino. Eso es arrepentimiento. Se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Eso es arrepentimiento, queridos hermanos. Eso no es escuchar otro sermón emotivo. Eso es otro, yo cómo me empodero otra vez de mi familia, de mi esposa, de mi trabajo, de mi propia vida, de mi propio corazón que le estaba dando licencias. Y no estoy trabajando en la intimidad con mi corazón. Es impresionante esto. Desde el más grande, ¿cierto?, hasta el más pequeño, dice, mandó a decir el rey. Del más grande, yo quiero ponerlo así, desde el más grande pecador hasta el más pequeño pecador, que se arrepientan todos, decía el rey. Impresionante, queridos hermanos, impactante. Mire el versículo 9. Yo pienso que este versículo penetró como una flecha en ese hiper hermoso y precioso y adorado corazón de mi Señor. Esto lo conmovió a él. ¿Recuerda usted que en alguna ocasión al Señor Jesús le arrancaron 2 exclamaciones de ver fe en gente y ambos fueron gentiles? En un centurión que le dijo: no, Señor, no hay necesidad de que vaya a mi casa, no te quiero molestar. Tú eres un hombre muy ocupado, yo soy indigno. Lo está hablando un centurión. Yo soy indigno que mi Señor entre a la casa. Con que usted diga una palabra, eso es más que suficiente. Y el Señor dice: ¡oh, qué fe! En verdad les dice, no he encontrado en Israel a alguien con esa fe. Y era un gentil. Amén. Y la otra fue una mujer sirofenicia, una helena, una griega, una mujer que estaba lejos de los pactos. Y los apóstoles, cansados de escuchar a esa mujer rogando y clamando, llorando, le dijeron: despide a esa mujer, oye. ¿Recuerdan? A veces como que los miércoles, ay, este hermano otra vez con la misma petición, es que no me ha contestado mi Señor, ¿qué hago? Esa mujer no se dejó desanimar: ten misericordia de mí. Y se devuelve donde esa mujer y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Dijo: es mi hija, Señor. Por favor, ten misericordia. Le dice el Señor: no, vine a los hijos de Israel, todavía no vengo a los gentiles. No es bueno darle el pancito de los hijos a los perritos. Imagínense, ay, ¿por qué me llama perrito, Señor? ¿Dijo eso? Dijo: aún los perrillos comen de las migajas que sus amos dejan caer al piso. Una sola migaja es suficiente. Y el Señor dice: oh, les dice otra vez, léanlo. Y ahora este pueblo, mire esta oración de este hombre, mire esta oración, a ver cuánto hace usted y yo que no oramos de esa manera. Versículo 9, mire esa versión. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, se aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Esta oración se la hizo hacer a gente con cáncer, a gente metida en la UCI la hemos hecho. Ahí sí entendemos, esto se encarna en la piel, esto se vuelve epidermis, esto se mete, señores.
como veneno en la sangre cuando uno experimenta algo así de muerte. Eso fue lo que dijo el hombre. De pronto Dios nos perdone, seguro que no, pero ¿quién quita, hermanos? Qué oración tan sencilla y clavada otra vez en el corazón del Señor, así, y también de un gentil. Y de hecho nosotros estamos felices porque estamos en la era de la iglesia. Infortunadamente los judíos no quieren abrazar el evangelio, pero nosotros sí. Y el versículo 10 es la síntesis, ¿sí viste? Tesis, la gran ramera. Antítesis, perdonada la gran ramera porque se arrepintió. Y vea la síntesis, versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no, aleluya, no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Al ver lo que hicieron, dice el texto, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Queridos hermanos, ese es el Dios que adoramos en esta iglesia. El mensaje de Jonás, vemos que aparentemente ese mensaje de Jonás no llevaba en sí mismo ninguna condicional de que si se arrepentían serían perdonados. ¿Llevaba esa condicional? No llevaba esa condicional. ¿Llevaba gracia? Sí, porque les dio 40 días más de gracia. Pero tenía una condicional. No tenía ninguna condicional. Nada. Pero al final lo fue. Al final lo fue. Porque esta gente se arrepintió y el Señor se lo dio. Porque la amenaza de castigo por parte de Dios fue suspendida ¿cuándo? Cuando evidenciaron un verdadero arrepentimiento. Por eso Susana Wesley decía en las disciplinas a su hijo, si su hijo confiesa su pecado, no lo reprendas. Ahora tampoco te vas a dejar chantajear, sino cuando real, porque el proceso de la disciplina tiene como objetivo eso, que la persona reconozca su pecado y se arrepienta. Hermanos, quiero decirles algo, Dios no cambia su carácter. Como mucha gente puede pensar, es que Dios cambia su carácter. No, Él no cambia su carácter. ¿Quién cambió? El pueblo. El pueblo. Y el Señor dice en Jeremías, me parece que en Jeremías 21, si se da el caso, le dice a Jeremías, si se da el caso que yo declaro que una nación sea bendecida y prosperada porque me aman y me temen, así será. Pero si se da el caso que esa nación deja de hacerlo, yo revocaré esa bendición que había hablado. Hablando de naciones y también de los hijos en Ezequiel 33, 18. O capítulo 18, capítulo 33. En Ezequiel, en esos dos, dice el Señor, me perdonan si no es esos capítulos donde el Señor dice, de ninguna manera morirá el papá por los pecados de su hijo. De ninguna manera morirá el hijo por los pecados de su padre. De ninguna manera, si una persona está haciendo el bien y lo deja de hacer, yo lo voy a bendecir. Es el mismo Dios. El que cambia es el corazón del hombre. Amén. Entonces aquí lo que cambió es el carácter el cambio del corazón humano al Señor le agrada. Su misericordia siempre triunfa cuando hay arrepentimiento sincero. Y hermanos y amigos que nos acompañan, Dios todavía ofrece misericordia a los que se vuelven de corazón a Él y a los creyentes que están en disciplina por parte del Señor. Dios también responde al corazón arrepentido. Un médico recibe a un paciente gravemente enfermo que finalmente reconoce su necesidad de ayuda y sigue el tratamiento indicado. El médico se pone contento. Así también Dios sana el corazón espiritual de aquellos que reconocen su pecado, de aquellos que reconocen que son pecadores. Hermanos y amigos, los animo a examinar sus vidas y a responder con humildad y con fe al mensaje como lo hizo Nínive. De eso se trata el mensaje. Esta es la maravillosa misericordia y el amor del Señor que adoramos en esta iglesia. Y eso era lo que yo venía a decirles hoy. De la maravillosa gracia del Señor. Ese es el mensaje que el Señor quería
que hoy expresáramos y que lo dijéramos públicamente. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Padre, gracias porque en tus mismos juicios hay gracia, hay perdón. Padre, que esto no nos lleve de pronto a creer que más allá de la muerte en este mundo pudiéramos pensar que hay otra solución. No, no. Tú has levantado predicadores desde Adán, Señor. Desde Noé. Tu Hijo mismo vino a predicarnos el Evangelio de la gracia. Padre, gracias por darnos la gran oportunidad de entender la salvación que tú nos das a través del arrepentimiento genuino y de nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.